El cine no entiende de fronteras, por eso Regiumes viaja muy lejos, por ejemplo a China, donde os traeremos Underground Fragance, un duro relato sobre los conflictos entre los sentimientos y los intereses económicos en un entorno de crecimiento industrial desbocado, una metáfora de cómo el amor sobrevive en el subsuelo, en los sótanos de la construcción capitalista. En nuestro viaje cinematográfico llegaremos a Irán, país de la realización de I Am Diego Maradona, un extraordinario cóctel de sentimientos que quiebra mucho de los tópicos que se tienen sobre el cine persa. En el film de Tabacoli, el espectador tiene la decisión final de cómo afrontar la historia que le están contando, desde la comedia o desde la más absoluta de las tragedias. Continuaremos en Etiopía, gracias a Lamb, la primera película del país en competir en la sección oficial, una cierta mirada, del Festival de Cannes. Un pequeño cuento minimalista sobre la amistad entre un niño, su oveja y el viaje que ambos deben afrontar. Los impresionantes paisajes etíopes ponen un marco perfecto a este relato sencillo y humanista. Los conflictos propios de la adolescencia tienen un hueco clave en Regiumes. Adolescencias difíciles como la de Dora o The Sexual Neurosis of Our Parents, ¿cómo afrontar el despertar sexual de una joven discapacitada? ¿Qué hacer cuando el amor surge en la desigualdad? Son algunas de las preguntas que intenta responder esta producción suiza con una mirada provocadora, lejos de posturas acomodadas. Solo tienen 4 días para hacer la entrega y volverse a reunir con nosotros. Allí los vamos a esperar. La sexualidad, los embarazos no deseados, la falta de equilibrio en las relaciones entre hombres y mujeres protagonizan Alias María, una impactante historia que nos sitúa en el difícil entorno de las guerrillas sudamericanas, donde una niña soldado tendrá que tomar una decisión trascendental que podría marcar su vida definitivamente. Ese pueblo está lleno de paracos. ¡Corra, María, corra! En este mismo marco del difícil mundo adolescente y los problemas que la atañen, situamos Absurdá, adaptación cinematográfica del bestseller autobiográfico de Cielo Latini. Amores prohibidos, conflictos identitarios, bullying y, en definitiva, la búsqueda de la felicidad en esta historia que protagoniza la popular actriz argentina Eugenia Suárez en su lanzamiento para la gran pantalla. El amor, las parejas y cómo podemos solventar los obstáculos que surgen ante nosotros, obstáculos como la insensibilidad de las grandes corporaciones ante las pequeñas tragedias. En ellas incide un monstruo de 1000 cabezas, una vibrante narración sobre la lucha de una mujer por conseguir la atención médica que su marido necesita. ¿Cuántas cabezas de una hidra debemos cortar para acabar con ese monstruo sin nombre? ¿Y ellos creen que lo vas a hacer? Sigo vivo, ¿no? ¿Lo vas a hacer? Otra oposición entre la violencia y el amor es la que nos acerca Leonardo Beccini con Operación México, un pacto de amor, revisitando esa temática clásica en el cine argentino actual que es la mirada crítica sobre la dictadura de los años 70. Beccini cuenta una historia basada en un hecho real en la que una familia debe tomar la decisión más importante de su vida. Cerramos nuestro recorrido por Regiumes con la última película de la directora Maïwenn, presentada en el último Festival de Cannes en el que ya consiguió el premio del jurado con su anterior obra, Polis. Eamon Roy contempla con una mirada irónica los convencionalismos de la vida en pareja y cómo el paso de los años actúa sobre la misma. 9 films, 7 títulos, 4 continentes, un abanico de títulos de gran diversidad que el Festival Internacional de Cine de Gijón ofrece en primicia nacional. Je te connais pas en fait. On se connaît pas en fait.